la razón. Bueno, entonces la definición de función que habíamos señalado era que f es una función real, si solo si cumple con que f es una relación de números reales, y que dados tres valores reales que relacionamos a través de f, si consideramos x, lo relacionamos con y, x lo relacionamos con z, entonces y tiene que ser igual a z. Lo que eso se entiende, de otra forma, es que para todo x en A existe un único y en B tal que f me relaciona x con y. ¿De qué forma me la relaciona? Como función que ya sabemos y igual a f de x, ¿cierto? Yendo más a nuestra notación funcional. Entonces, lo que eso nos permite es concluir que no es una función cuando la función que me relaciona, ¿cierto?, estos dos conjuntos A y B, me señala que un elemento del conjunto A me lo relaciona con más de un elemento del conjunto B, es decir, que tiene más de una imagen en el conjunto de llegada. En este caso, no estamos en presencia de una función, ¿cierto? Si pensamos que f es esa relación entre estos dos conjuntos. Mientras que en el siguiente diagrama vemos que los elementos del dominio les corresponde una única imagen, ¿cierto? Que representan estos elementos del conjunto B. Entonces, acá notamos que cada uno es una única imagen a través de la función. Tenemos que sí representa una función. También habíamos dicho qué sucede si yo quiero unir acá, por ejemplo. Si fuese o no función. Entonces, recordemos que la definición me dice que para todo elemento acá existe una única imagen acá en B, ¿cierto? Entonces, bueno, notamos que para A existe una única imagen que es A. B también me lo envía a A, ¿cierto? Hasta ahí no parece haber conflicto. Con respecto a la definición anterior, ¿cierto? Entonces el problema es cuando un mismo elemento del dominio tiene dos imágenes. Y ahí queda la observación de lo de abajito. Como definición, habíamos dicho que el dominio de f son todos los elementos reales, pensando en que habíamos asumido que todas las funciones, ¿cierto? Nuestro universo mayor era el conjunto real, por lo tanto el dominio y el recorrido iban a ser subconjuntos de los reales. Entonces los elementos del dominio son todos los valores reales, x reales, tales que existe un i en R, tal que i igual a f de x, ¿cierto? Mientras que el recorrido de la función son todos los i reales, tales que existe un x en R, tales que, la misma cosa, ¿cierto? Que i es igual a f de x. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que el dominio son los x y el recorrido son los y, ¿cierto? Si pensamos en todos los elementos de la función o de la gráfica de la función que vamos a ver hoy, son pares, ¿cierto? X, y. Donde la primera coordenada tiene que ver con el dominio y la segunda con el recorrido, ¿cierto? O con la imagen. Entonces, cuando queramos ver los x, perdón, cuando queramos ver el dominio, tenemos que ver las restricciones respecto de x, ¿cierto? Y cuando queremos determinar el recorrido, vemos las restricciones respecto de y. Entonces, como notaciones funcionales, habíamos señalado que la íbamos a codificar de esta forma, ¿cierto? Tenemos la función definida desde el dominio hacia el recorrido, y abajito, variable, donde siempre, casi por defecto, aquí tenemos x, ¿cierto? Y me la envía a único valor asociado, aquí es donde cómo está definida la función. Por ejemplo, si hablamos de la función x cuadrado, tomado cualquier x, lo que hace, me lo eleva al cuadrado, ¿cierto? Entonces, cualquier valor que yo ingrese, lo que hace es simplemente elevar ese elemento al cuadrado. B, en este caso, el subconjunto del codominio, se llama o se conoce como el conjunto de llegada, es un subconjunto de los reales, como bien dijimos, y entendemos que el recorrido, que es el conjunto de todas las imágenes, es decir, de las cosas que salen, ¿cierto?, de la función una vez que le ingrese un valor del dominio, es un subconjunto de ese conjunto más general que habíamos dicho nosotros B. Recordemos que al principio hablamos de que f van de A a B, ¿cierto? Eso era una función básicamente. Donde B es el conjunto del codominio, donde el codominio se entiende como
el conjunto de todos los posibles valores de salida. Entonces, ¿por qué el recorrido y el codominio no son exactamente lo mismo? Bueno, hay muchos casos en el que son lo mismo. Vamos a ver posteriormente que eso es cuando una función cumple con ser sobreyectiva o apiyectiva. El codominio son las posibilidades, ¿cierto?, de donde cae la imagen de la función, mientras que el recorrido son las imágenes donde cae la función. Y eso depende de cómo está definida la función, ¿cierto? Si la función, como ya vimos las reglas del dominio, si la función son cocientes, ¿cierto? Si la función son raíces, o si son cosas elevadas al cuadrado, ya sabemos que van a salir solo positivos, ¿cierto? En el caso de que sea otro tipo de función un poco más general, puede ser R, ¿no? Como algunos de los ejercicios que habíamos visto en la anterior. Entonces las reglas útiles para determinar el dominio de una función, recordando que el dominio son todos los valores que hacen que la función tenga sentido, que esté bien definida. Entonces, una expresión decimos que tiene sentido o está bien definida cuando no rompe, ¿cierto?, estas reglas de la matemática un poco básicas, o reglas o útiles, ¿cierto? Como aquí mencionamos, las reglas útiles son recordar que el denominador nunca puede ser cero, por ejemplo. Si tenemos una expresión, un cociente, ¿cierto?, una fracción, sabemos que el denominador no puede ser cero. Dividir por cero no está definido. En otras palabras, eso no existe. Entonces, cada vez que tenemos una expresión que es una fracción, ¿cierto?, un cociente o una división, tenemos que asegurarnos que la expresión del denominador no sea cero. ¿Ya? Entonces ahí uno eh, generalmente escribe la ecuación, ¿cierto?, para determinar cuáles son los valores que debemos restringir para eso. En el caso de que nuestra función está relacionando algún logaritmo de cualquier especie, por ejemplo, el más general, vamos a decir el logaritmo evaluado en f de x, donde f de x es una expresión cualquiera, ¿cierto? Una expresión algebraica o una función. Necesitamos que el argumento del logaritmo sea mayor o estricto que cero. Y recordemos que esto se debe simplemente a que el logaritmo está definido, ¿cierto?, para los reales positivos, sin incluir el cero. Ojo con esto. Básicamente, recordando mediante el álgebra, ¿cierto?, el logaritmo de cero no existe, ¿cierto? Tampoco está definido. Recordemos que el logaritmo de 1 es cero. Y de ahí parte, ¿cierto? En otras palabras, podemos encontrar ahí que el logaritmo está definido para del 1 hacia el infinito, ¿no? Ya, podemos encontrar que también puede ser entre menos que eso, ¿cierto? Bueno, uno siempre piensa en decimales, como 1,5, pero de un medio, por ejemplo. ¿Cierto? Logaritmo de un medio sí se puede considerar como logaritmo de 2 elevado a la menos 1, ¿cierto? Si recordamos que una fracción la podemos escribir como una potencia con exponente negativo. También la última regla útil a considerar, puede que se escape alguna por ahí, pero estas son las más generales, que cuando tenemos una raíz, debemos recordar que el argumento de esa raíz, es decir, lo que está adentro o que está siendo evaluado en la raíz, debe ser positivo o cero en el caso de que la raíz es de índice par. Generalmente uno utiliza raíz cuadrada, ¿cierto? Cuando el m se omite, si no se escribe el índice de la raíz, uno asume que la raíz es cuadrada, y en ese caso lo que está dentro de la raíz debe ser mayor o igual que cero. Ahora, si ese índice en vez de ser raíz cuadrada es 4, 6, ¿cierto? 8, debemos verificar lo mismo. En el caso de que el índice sea un número impar, como 3, 5, o 1, ¿no? ¿Cierto? Que la raíz con índice 1 en el fondo no es raíz. Esto no es necesario. Recordemos que uno de los ejemplos que nos señalaba eso es que la raíz cúbica de 8, por ejemplo, puede ser menos 2, ¿cierto? Si pensamos cuál es la raíz cúbica de menos 8, recordemos que esto en el fondo es equivalente a buscar algún elemento x cualquiera que elevado a 3 sea igual a menos 8, ¿cierto? Estas dos cosas son equivalentes. Y uno puede encontrar aquí que si esto ocurre, si solo si x es igual a menos 2, ¿cierto? Si x menos 2, entonces menos 2 por menos 2 por menos 2 nos da menos 8. Entonces aquí podemos encontrar que sí existe un número negativo tal que esto cumple. Entonces, cuando el índice es impar,
no nos preocupamos de esta restricción, solo cuando el índice de la raíz es par. Entonces, básicamente uno puede determinar el dominio al ojo en muchas funciones. También dijimos que dos funciones f y g definidas de esa forma, f está definido de a hacia b, g está definido de c hacia d, pensando en que esas a, b, c y d mayúsculas son conjuntos de números, ¿cierto? Se dice que las dos funciones son iguales solo si verifican que los dominios de ambas funciones son el mismo y que para cualquier elemento del dominio todas las funciones es igual, o todas las imágenes son iguales de entre f y g. ¿Cierto? Como bien dice ahí con palabras, dos funciones son iguales si tienen el mismo dominio y si para cada elemento del dominio tienen idénticas imágenes. Entonces vimos un ejemplo en el que no son iguales, a pesar de que algebraicamente son equivalentes. Tenemos f, una función definida de R en R, tal que la función simplemente es sumar 1, ¿cierto? A cualquier valor x que le ingreso a la función, le sumo 1. Mientras que la función g la consideramos definida de todos los reales sin el 0 hacia los reales, tales que le ingreso cualquier valor x y lo que me da es x cuadrado más x, todo sobre x. Entonces, como bien habíamos señalado, algebraicamente estas dos expresiones son equivalentes, ¿cierto? La función g de acá abajito la podemos simplificar si factorizamos el numerador por x, ¿cierto? X por x más 1 nos da x cuadrado más x. Entonces podemos simplificar y nos queda x más 1. Por lo tanto, las expresiones son iguales. Es decir, todas las imágenes van a salir las mismas. Sin embargo, vemos claramente que sus dominios no son los mismos. Por lo tanto, las funciones no son iguales. Es decir, aquí no lo puedo evaluar el 0, ¿cierto? El 0 no lo puede ingresar en la función de abajito. Eso es lo que me hace diferenciar una función de la otra, y por ese simple detalle, las funciones simplemente no son la misma. Y habíamos determinado como ejercicio ahí, que hicimos, ¿cierto? Entonces, en el caso de que no lo vieron, no lo recuerden o algo, pueden mirar la grabación de la clase anterior. Tenemos que terminar el dominio de f y el recorrido de g respectivamente. Bien, y ahí habíamos quedado, en esos ejercicios. Entonces vamos a hablar acerca de la representación gráfica, muy brevemente esto. Vamos a decir que la gráfica de una función, pensando en la función f, que está definida de a hacia b, pensando nuevamente aquí, cuando miramos esta expresión, ¿cierto? Estamos diciendo que a es el dominio, es decir, los valores que entran en f, y b el conjunto de los valores donde van a llegar, ¿cierto? Entonces, la gráfica de una función se define como el conjunto de todos los pares ordenados x, f de x, que viven en este producto cartesiano entre a y b, es decir, entre el dominio y el recorrido, tales que y es igual a f de x. Entonces, esto es equivalente a decir x, y, ¿cierto? Donde x está en el dominio. La gráfica es un subconjunto de R2, pensando en R2 como el plano cartesiano, ¿cierto? Entonces, la gráfica de una función es un subconjunto del plano cartesiano. La representación gráfica de la función la llamaremos una curva. Y se consigue, entre comillas, marcando, ¿cierto? Dibujando los puntos del conjunto, de este conjunto de todos los pares ordenados de x, f de x, de todos estos conjuntos, en el producto cartesiano de A cruz B, o del dominio con el recorrido. Y en el caso real, como bien dijimos, en el plano cartesiano. De lo anterior tenemos que el eje x, es decir, que relaciona la primera coordenada de este gráfico, representa a los elementos del dominio, ¿cierto? X están en A. Y en el eje Y, los elementos del conjunto de llegada, que está asociado a el conjunto B, en el caso de la función. Entonces, la gráfica de una función simplemente es todos los elementos del dominio con respecto a su imagen, ¿cierto? Del mismo elemento,
Si lo evaluamos la función, ahí obtenemos la imagen. Como observación, diremos que x es un cero de la función si solo si f evaluado en x es cero. Uno puede ahí recordar la función cuadrática, ¿cierto? Siempre uno en la función cuadrática le pedían buscar los ceros de la ecuación o de la parábola. Y uno lo que hacía, la ecuación cuadrática la iguala a cero, ¿cierto? Y ahí busca cuáles son los x que cumplen que la expresión es igual a cero. Geométricamente, estos ceros de la función son los puntos en los que la gráfica intersecta o bien corta al eje x. Cuando hablamos de eje, ¿cierto? Estamos pensando nuevamente en el plano cartesiano, ¿cierto? En el plano x, eje y, como bien todos lo vimos o lo vieron en el colegio, ¿cierto? Entonces, cada vez que uno tiene un cero en una función, vamos a pensar en esta función muy fea. Aquí tenemos una intersección, ¿cierto?, con el eje x. Entonces, ahí estamos en presencia de un cero de la función. Ahora, la pregunta puede cambiar, ¿cierto? Retóricamente, decir, oye, ¿y todas las funciones tienen un cero? Bueno, o raíz. Ahora, depende del tipo de función, ¿cierto? Ahí uno puede recordar el teorema fundamental del álgebra que nos dice que depende de la expresión si es polinomial, si tienen al menos una raíz. Ahora, como raíz también se conoce que es un cero. Y entonces pueden, bueno, es real o compleja. Ahí está el detalle. Pensando en que estamos en cálculo, en una variable o cálculo real, eh, puede que todas las expresiones sí tengan ceros, pero si no están en los reales, para nosotros no existen, ¿cierto? Habíamos mencionado eso ya un par de veces. Bueno, como álgebra de funciones, diremos que si f y g son funciones tales que el dominio de f intersectado el dominio de g es distinto del vacío, entonces podemos definir las siguientes funciones. Entonces, aquí recordemos nuevamente, el dominio de f significan todos los valores que hacen que f tenga sentido, ¿cierto? Y el dominio de g son todos los valores reales tales que g tiene sentido, dependiendo de cómo está definida f y g. Aquí estamos dando la definición más general, ¿cierto? Entonces, si f y g ya cumplen con ser funciones, y además intersectamos sus dominios y es distinto de vacío, entonces podemos definir la suma entre las dos funciones f y g, definida de esta forma. La suma entre f y g se define desde D, donde D es la intersección entre ambos dominios, hacia R, tales que cualquier elemento de esta intersección entre sus dominios f y g me lo manda la suma, simplemente, ¿cierto? Entre la función f evaluado en sx que ingresó, más g evaluado en sx que ingresó. Entonces, ¿por qué se pide que comience desde D y no solo desde el dominio de f o de g por separado? Justamente porque si yo tomo un valor de aquí, tengo que poder evaluarlo en las dos funciones, ¿cierto? En f y en g. ¿Ya? Por lo tanto, ojo con que nos piden que parte desde esa intersección. Para la diferencia entre f y g es exactamente lo mismo. La diferencia entre f y g se define desde la intersección entre sus dominios hasta R. Tomo cualquier valor de este dominio y me lo manda la diferencia, esto es decir, la resta entre f evaluado en x y g evaluado en x. Por otra parte, el producto entre las dos funciones f y g se define como f por g, también desde este dominio, es decir, desde la intersección entre el dominio de f y el dominio de g, hacia los reales, y lo que hace es tomar cualquier elemento de esta intersección y me lo manda al producto entre f evaluado en x y g evaluado en x. Entonces hasta ahí nada nuevo, ¿cierto? Si se dan cuenta. De hecho, el dominio de la suma de la resta del producto se dan cuenta que es exactamente el mismo. Mientras que tenemos otros dos tipos de funciones. Esto está asociado al álgebra de funciones. El producto por un escalar, cuando hablamos de multiplicar por un escalar es porque estamos usando el producto escalar del cuerpo real. Entonces, el producto por un escalar significa simplemente que cualquier función yo la puedo multiplicar por un número real.
como por ejemplo cuando uno factoriza, ¿cierto? Uno puede factorizar por un múltiplo en común y lo saca hacia afuera. Básicamente es eso acerca de una expresión como una función. Entonces, ¿cómo se define? Si alfa representa un número real, vamos a decir que el producto escalar alfa por f se define desde el dominio de la función hasta los reales, y que toma cualquier elemento x de este dominio y me lo manda a el real alfa multiplicando a la función evaluada en x. Por otro lado, para definir el cociente entre f con g, debemos considerar nuevamente la regla del dominio, ¿cierto? Que nos decía que si hay un cociente, el denominador no puede ser cero. Por lo tanto, nuestro dominio anterior, el dominio que era la intersección entre f y el dominio de g, tenemos que acotarle una cosa más, que es pedirle que la función del denominador, es decir, que g de x, sea distinto de cero. Entonces, si pensamos justamente en eso y lo llamamos de prima, solo para no escribir algo tan largo aquí, ¿cierto? Si pensamos en D', como todos los elementos que están en la intersección entre el dominio de f y el dominio de g, tales que g de x es distinto de cero, entonces el cociente entre f y g lo definimos como que toma un x de este D' y me lo envía a f evaluado en x sobre g evaluado en x, o sea, sobre el cociente, ¿cierto? Y cada una de las dos funciones evaluada en el elemento del dominio. Entonces, hasta ahí me parece que todo se sigue muy directamente. De todas maneras, vamos a llegar a ver un ejemplo posteriormente en el cual se espera aclarar completamente esto. ¿Ya? Los anteriores generalmente son muy sencillos, así que no debería ser tan complejo. Ya, ahora aquí, en el punto 6, vamos a definir la compuesta, y aquí vale la pena colocar toda la atención, y también vale la pena que, si queda cualquier duda respecto a la definición, o bien también quiere comentar algo acerca de la compuesta, puede hacerlo totalmente para aprovechar de quedar claro con esta definición, ¿cierto? Dado que, como les dijo, he reiterado varias veces, la compuesta es muy importante. Sí, Boris, no se preocupe. Buenas tardes. Entonces, Buenas tardes a todos, a todas. vale, buenas tardes. Entonces, bueno, para ingresarle en caso de que hay un par más, ¿cierto? Que se buenas tardes también. Estábamos viendo, por álgebra de funciones, cómo definir la suma, la resta, el producto por escalar y el cociente entre funciones, que no había nada muy dificultoso hasta ahí. Y justo llegamos a la compuesta, así que llegó al buen momento. Entonces, vamos a pensar, ay, aquí me di cuenta de una cosa que no me gusta, que repetimos la letra, ¿cierto? Bueno, vamos a pensar aquí en F, entonces, para no confundir. Voy a escribirlo así encima, ¿cierto? Porque esta es la enunciado anterior. Ya, entonces, en 6 estamos. Consideremos A, B, C y D subconjunto de los números reales. Vamos a decir que F es una función definida desde A en B, G una función definida de C en F, ya, para que no se confunda con el mismo de acá arriba, por eso le cambiamos la letra nomás. Son funciones tales que vamos a definir este conjunto como E, donde están todos los elementos de A, pensando nuevamente en que A ¿quién es? Es el dominio de F, ¿cierto? A es el dominio de F, tales que son todos los elementos en el dominio de F, tales que F de X está en C, donde C es el dominio de G, ¿cierto? Nos piden que este conjunto sea distinto al vacío. Si esto ocurre, esperemos que este conjunto no es vacío, entonces podemos definir la compuesta entre F y G, definida como F compuesto G, que parte desde este mismo conjunto anterior, que es lo que llamaremos el dominio, ¿cierto?, de la compuesta F y G, hacia F, donde F ya, ahora entendí por qué estaba de. Bueno, vamos a dejarlo con el LED de aquí arriba. Hacia D, ¿cierto? Ay, perdón. Hacia D,
tales que toma un X y me lo manda a G evaluado en f de X. Me di cuenta algo en la anotación, ¿cierto? Que está al revés la compuesta que definí. Está al revés tanto por el dominio como por la definición de aquí abajito, ¿cierto? Espero que estén de acuerdo. Ya, y ahora sí tiene sentido, ¿cierto? Por eso me llama la atención aquí el D. Porque la última función que uno aplicó es G, ¿cierto? Y el recorrido de G es D. Entonces, la compuesta tiene que llegar al conjunto de las imágenes justamente de la última función que uno aplicó, que es G en este caso. Y ahí sí tiene sentido. Ya, entonces, para evitar toda esa cosa, voy a volver a escribir aquí este G y este F, ¿cierto? Está al revés. Ya, y ahora lo volvemos a anunciar. Entonces, consideremos F definido, oh diablo, sí, F definido desde A en B, G está definido de C hacia D. Lo que nos piden es que el conjunto de todos los elementos que están en el dominio de F, tales que las imágenes de F, a través de esos elementos, están en el dominio de G. Si ese conjunto es vacío, podemos definir la compuesta entre F y G. Vamos a escribir GOF, donde uno aplica primero la que está más cerca, ¿cierto?, escrita en el dominio. Esta función está definida desde este conjunto de aquí arribita, al cual llamaremos el dominio de esta compuesta, y me lo envía a D, donde D es el mismo conjunto de las imágenes de G, que es la última función. Entonces toma los elementos X en este conjunto y me los envía a G evaluado en f de X. Entonces ahí uno siempre puede relacionar, en el caso de que uno se confunde, ¿cierto? Que G compuesto F, ¿cuál aplico primero? ¿Cierto? O la que está afuera es la que se queda afuera, ¿cierto? O la que está hacia la derecha es la que evalúo primero, en X. Como observación, un caso particular donde la definición de la compuesta se cumple es cuando B es un subconjunto de C. Es decir, cuando las imágenes de F es un subconjunto del dominio de G. O bien, cuando el recorrido de F está contenida en el dominio de G. En ese caso, el dominio de la compuesta simplemente es el dominio de F que coincide con este conjunto que hemos llamado E. Entonces, cuando queremos ver una compuesta, lo primero que tenemos que ver es el dominio de la función, que generalmente va a ser un subconjunto, ¿cierto?, de la intersección entre los dominios anteriores, ver que no es vacío, luego expresamos la imagen, ¿cierto?, es decir, cómo va a quedar definida esa compuesta. Entonces, necesariamente tenemos que ver que este conjunto no sea vacío, ¿cierto? Si es vacío, no podemos definir la compuesta. Lo cual, de otras palabras, nos dice que no existe, ¿no? Entonces, la observación ahí más importante es que cuando nos pidan determinar la compuesta entre dos funciones, no debemos llegar y hacer solo esto de aquí abajito, ¿cierto? No podemos llegar y solo evaluar y ver la expresión que va a tener. Porque esa expresión es muy probable que no se cumpla para cualquier valor real. Se va a cumplir para un subconjunto. Y muchas veces puede ser mucho más pequeño que incluso el dominio de F o el dominio de G. Entonces, para determinar ese dominio, esta es nuestra expresión, ¿cierto? El dominio de la compuesta va a quedar determinándose como todos los valores del dominio de F, o de la primera función que estoy evaluando, tales que las imágenes de la primera función que estoy evaluando están contenidas en el dominio de la segunda función que estoy evaluando. Ya siempre va a ser más o menos la misma mecánica.
Entonces, antes de pasar a los ejemplos de eso, como observación, una manera corta que puede facilitar en alguna expresión determinar el dominio, es que si f y g son funciones tales que la intersección entre los dominios respectivos de f y g no es vacío, para hallar el dominio de la suma de dos funciones, de la resta de funciones o del producto de funciones, simplemente es el mismo dominio. Es decir, la intersección entre ambos dominios. Entonces, si conocemos el dominio de f y conocemos el dominio de g, y queremos hallar el dominio de la suma de ellas, del resto de ellas, del producto de ellas, simplemente es la intersección entre los dominios de ambas funciones. Cuando queremos hallar el dominio del cociente entre dos funciones f y g, conociendo el dominio de f y de g, simplemente va a ser d, es decir, la intersección entre el dominio de f y el dominio de g respectivamente, pero a eso debemos quitarle todos los elementos del dominio de g tales que me anulan el denominador, ¿cierto? Tales que g de x no sea 0. Tenemos que quitarle todos los x al dominio de g, tales que g evaluado en x no sea 0, ¿cierto? Y finalmente la compuesta, el dominio de la compuesta entre f y g van a ser todos los valores en el dominio de, todos los x en el dominio de f, tales que f de x está en el dominio de g. ¿Boris? Que parece que la 3 lo que tiene entre paréntesis de llave, Está al revés, es, ¿no? ¿Cierto? Está al sí, revés, ¿no? Ya, gracias, Boris. Tienes toda la razón. La misma nota, utiliza la misma probablemente que la anterior. Voy a corregir ese antes de... No, ya está en el Classroom, así que se los voy a corregir y les voy a resubir en el Classroom. Les voy a poner un mensajito ahí que está actualizado también para que aquellos que ya lo habían descargado no se queden con la definición al revés. Entonces, cuando queremos hallar el dominio, ¿cierto? Esta es la combi que vamos a buscar. Ahora de Goff, ¿cierto? De Goff. Y entonces, como ejercicios o ejemplos, vamos a buscar, bueno, el primero, vamos a considerar dos funciones, f y g. Entonces tenemos f definido desde el intervalo cerrado menos 2,2 hasta r, tal es que tomo cualquier real y me lo envía a la expresión 1 sobre raíz cuadrada de 4 menos x cuadrado. Y g vamos a considerar una función de r en r, tal es que cualquier x me lo envía a 3x más 1. Lo que nos piden es determinar la suma, la resta, el producto y el cociente entre las dos funciones. Entonces esta básicamente es solo de escritura. Entonces vamos a hacer esta como es más o menos rapidilla. Vamos a escribir entonces nomás. Entonces lo que necesitábamos recordar era los dominios de ambos, ¿cierto? O tener claramente identificado. Bueno, el dominio de f aquí viene explícito, ¿cierto? Ya nos dicen que el intervalo cerrado menos 2,2. De la misma forma, el dominio de la función g ya nos dicen que es todo r. Luego, tenemos que analizar qué sucedía con ese conjunto D, donde el D era la intersección, ¿cierto? El dominio de f intersectado con el dominio de g. Si intersectamos en este intervalo cerrado con R, claramente es el intervalo cerrado, ¿cierto? Porque es un subconjunto y es más pequeño que R. Y está completamente contenido en R. Entonces la intersección es menos 2,2. Cerrado, ¿cierto? Que claramente es un conjunto distinto del vacío, que era el único requisito que nos pedían, ¿cierto? Si esta intersección era distinta del vacío, entonces podíamos definir por álgebra de funciones todas las otras que dijimos. Así, entonces podemos escribir f más g, que está definido desde D, en este caso el mismo conjunto que ya vimos, que es el intervalo cerrado menos 2,2, hasta R, tales que toma cualquier X y me lo envía, ¿qué cosa? A f de X más g de X. En este caso, está fome, ¿cierto? Sería simplemente
eso más la segunda función, ¿cierto? Vamos a dejarlo hasta ahí, no nos vamos a interesar en expandir esta cosa porque no nos aporta más, ya, hasta lo que queremos ver. En algunos casos sí, ¿cierto? Uno debería hacerlo para ver si esta cosa se reduce y todo eso, pero aquí nuestro interés es ver cómo van a quedar definidas las funciones. Bueno, si queremos definir la resta también de las funciones, nos damos cuenta que es lo mismo, ¿cierto? Simplemente le ponemos acá el menos y acá el menos, para no escribir exactamente lo mismo dos veces. Para el producto entre f y g, el dominio nos decían que era el mismo, y la expresión corresponde a el producto entre f y g, ¿cierto? Entonces voy a abusar nuevamente, y en vez de suma o resta le pongo producto. Y el cociente entre f y g estaba definido como el mismo dominio, pero había que quitarle algo, ¿cierto? Vamos a dejarlo ahí, hasta R, tales que toma cualquier X y me lo envía a el cociente entre estas dos cosas, ¿cierto? ¿Cómo me quedaría esta expresión? El producto entre ellas, ¿cierto? En el denominador, digo. Porque yo acabo de darme cuenta de... Ah, sí, está escrito de esa forma. Bueno, acá igual hay que acotar algo, ¿cierto? Pero, profe, ¿Sí? ¿por qué estamos metiendo el -2 y el 2? Acá, Porque si yo evalúo ahí, se me va a ir a 1 partido por 0. la de acá, ¿cierto? El producto. Acá debe ser abierto. Y acá también, ¿cierto? Claro, es todo. Ah, ya, claro, tienes toda la razón. Eh, Simplemente porque me parece que lo escribí mal. El ejercicio que teníamos que analizar era solo ese, pero como ya está escrito así, no hay problema, ¿cierto? Lo cambiamos, ¿no? Ya. Bien, entonces si lo cambiamos, nos va a cambiar todo, ¿cierto? Pero eso no importa. Tiene toda la razón, pues el denominador no puede ser cero, ¿cierto? Así que el dominio acá, ahí el dominio el que me acusó, ¿cierto? Esta cosa entonces es abierto. Ya, si es abierto, entonces claramente la intersección también es abierto y todos los dominios van a ser abiertos, ¿cierto? Ahí abierto, claro, si no esta cosa es cero. Ya, muy bien. Ahora sí, ahora tiene más sentido. Ya, y hasta acá, este no se anula, y para que no se anule el binomio de acá, ¿cierto? Tenemos que quitarle el menos un tercio, ¿no? Porque si x vale menos un tercio, la expresión de la derecha es cero, ¿cierto? Que tampoco puede ser, y para el cociente lo que nos pedían era justamente quitarle el valor x del dominio de g tal que g sea cero. En este caso, tal que x, 3x más 1 sea cero. Eso ocurre para este valor. Bien, entonces ahí tenemos la expresión simplemente. Cuando hay errores de escritura, así no queda otra, ¿no? Bien, el segundo ejercicio o ejemplo, vamos a considerar dos funciones f y g. F definido de R en R, la expresión x me la envía a x menos 2. Y la función g de R más a R más, de los reales positivos a los positivos, reales que toma el x y me lo envía a 5x más raíz de x. La, la causa aquí va a ser determinar las dos compuestas, ¿cierto? En ambos orden. Eso es lo que vamos a querer ver.
Entonces lo primero es determinar el dominio, ¿no? Entonces primero veamos el dominio para Goff. Ya, vamos a ver, responder primero la primera. Entonces, el dominio de Goff, dijimos que son todos los valores, todos los x, en el dominio de la primera función, tales que f de x está en el dominio de la segunda función, ¿cierto? De g. Ya. Entonces, tenemos x en el dominio de f está explícito, ¿cierto? Tenemos que son todos los reales, tales que f de x, la expresión de f de x ya la conocemos, ¿cierto? Que es x menos 2. Y necesitamos que esta cosa pertenece al dominio de g, donde dominio de g es R+. Entonces aquí nuevamente una pregunta. ¿Podemos extender el dominio de R? Sabemos que si que tenemos la expresión está definida por una raíz, ¿cierto? Bueno, vamos a escribir esto con rojo para que se note que es una observación. Si esto ocurre, ¿cierto? Sabemos que lo que nos piden es que esto debe ser mayor o igual que 0, ¿cierto? Y eso quiere decir, en otras palabras, que x está en R más, pero también incluye el 0, ¿cierto? Y si aquí x fuese 0, no hay ningún problema, ¿cierto? No hay nada que hace que pierda sentido. Entonces, ¿uno puede extender esta cosa? Sí, puede extender esta cosa. Y de hecho, si evaluamos en 0, nos manda a 0, ¿cierto? ¿Uno podría considerar eso? Podría considerar eso. Vamos a ver si podemos extender en completitud esta cosa y si tiene sentido o no. Bien, entonces continuamos con en la búsqueda del dominio de la función. Tenemos que son todos los x reales, tales que cumplen que x menos 2, ¿cierto? Es decir, que la función f esté en los reales positivos. Y los reales positivos sabemos que lo podemos pensar como el intervalo abierto, ¿cierto? Del 0 al infinito. Y si algo está entre el 0 y el infinito, es lo mismo que sea mayor que 0, ¿cierto? Entonces con rojo voy a colocarle aquí la rayita de igual, ¿ya? Para ver si esto de acá también cumple. Es como que estamos haciendo dos ejercicios en uno. Bien. Y esta desigualdad acá se puede resolver rápidamente, ¿no? O alguien me diría que ni siquiera es necesario resolverla, ¿cierto? Esto quiere decir que x es mayor que 2. Y si x es mayor que 2, vamos a pensar aquí nuevamente, tenemos que x es mayor que 2. Entonces, x es mayor que 2 significa que es, o que x pertenece al intervalo 2, infinito, ¿cierto? Que si es mayor que 2 es porque está desde el 2 hacia adelante y puede tomar cualquier valor. Nuevamente, si este paso, ¿cierto? A uno le cuesta todavía imaginarlo rápidamente, siempre su imagen mental debe ser la recta real, ¿cierto? Se ubica en el 2 y si necesito que sea mayor que 2, miro hacia el infinito positivo, ¿cierto? Todos los de allá me sirven. Y todos los de allá significa que están en este intervalo, ¿cierto? Todos están incluidos en este intervalo. Ya, entonces significa que los x de acá que me verifican esta desigualdad son estos de acá. Y entonces, en resumen, el dominio de G compuesto de F, o de Goff, son todos los reales tales que están acá. La intersección entre todos los reales y los que están acá sería los que están acá, ¿cierto? Este intervalo 2 como infinito. Entonces en nuestro dominio tenemos el intervalo abierto 2 como infinito. Y con rojo, pensando en que si existe la posibilidad de que esto sea igual, significaría que acá sería cerrado, ¿cierto? Entonces esto lo vamos a colocar aquí como con un paréntesis, ¿ya? Cerrado, 2 como infinito. Pensando en que estamos viendo si podemos extender el dominio agregándole el 0 a G, si esa cosa funciona o si por alguna razón hace que pierda el sentido. Bien, entonces tenemos el dominio, sabemos dónde lo podemos definir, porque claramente esto es distinto al vacío, ¿cierto? Y ese era un primer requisito. Ahora vemos qué ocurre con la imagen.
entonces de esa función. Y ahora sí es la expresión. Entonces ahora lo que queremos buscar es cómo va a quedar expresada esta compuesta. Compuesta que por definición nos decía que la que está afuera se mantiene afuera y la que está más cerca del x, ¿cierto? Es la que yo evalúo en la otra función. Entonces esto es g, f de x ya la conocemos, ¿cierto? Porque nos dijeron que era x menos 2. Y luego, en vez de evaluar x en la función g, vamos a evaluar x menos 2, ¿cierto? Es decir, acá, en vez de colocar x, voy a colocar x menos 2. En el fondo esta, ¿cierto? Por lo tanto, acá donde cada vez que hay x, en realidad lo que yo voy a reemplazar es por x menos 2. Por lo tanto, vamos a tener 5, en vez de x, 5 por x menos 2, ¿cierto? Más la raíz de x menos 2. Bueno, en este caso uno puede expandir si gusta también. Por lo tanto, encontramos la expresión que corresponde a nuestra compuesta. Por lo tanto, ya podemos identificar completamente la expresión. Por lo tanto, G compuesto F, ya determinamos su dominio, va desde el 2 abierto hasta el infinito. ¿Hacia dónde va? Vamos a dejar ahí la pregunta. Y la expresión de la compuesta ya la determinamos, ¿cierto? Y entonces, ¿el recorrido cuál podría ser? ¿Cuál es la última función que evaluamos? G, ¿cierto? Y el recorrido de G era R+. Entonces aquí va R+. Entonces la pregunta era, ¿qué pasaba con el color rojo, ¿cierto? El color rojo era si podíamos poner que era cerrado en el 2. Si es cerrado en el 2, significa que sí podemos evaluar en 2, ¿cierto? Y esto nos queda 0 y no nos importa eso, porque la raíz de 0 es 0, ¿cierto? Y acá que nos quedaría también 0. Y si nos queda 0, significa que el recorrido también puede considerar el 0 como imagen. Entonces en realidad sí, ¿cierto? Podemos extender nuestro recorrido, incluir el 0, ¿cierto? En el dominio y el recorrido de G. Perfecto. Entonces hemos encontrado la existencia, aseguramos la existencia y la expresión que corresponde a esta compuesta. Buenísimo. Nos falta ver la otra. Entonces, por otro lado, veamos qué ocurre con, con fog, ¿cierto? Con la niebla. El dominio. Entonces, ¿cómo vamos a expresar el dominio? Si se acuerdan ya de la poesía anterior, entonces eran los X que están en el dominio de la primera, ¿cierto? Que en este caso ahora es G. Tales que ahora ya no es f de x, ¿cierto? Porque la primera función es g. Entonces voy a obtener g de x. Y esto tiene que estar en el dominio de la que está más lejos, que es f. Bien, como ya sabemos los dominios de f y g respectivamente, uno reemplaza nomás. Y para no seguir escribiendo con rojo, nos quedamos con el rojo o con el azul. ¿Cuál prefieren? El rojo, ¿cierto? Ni siquiera me opinaron y ya les di la... Yo digo el rojo porque estamos considerando el mayor y el dominio y el mayor recorrido posible, ¿cierto? Para la definición de la función. Creo que es lo que debería ser más apropiado. Si alguien supone, estoy de acuerdo. Pero como nadie supone, vamos a considerar que es cerrado el intervalo. Ya, entonces queremos hallar el dominio. En eso estamos. Ya, el dominio de G era R más, con el 0, ¿cierto? Porque ahora incluimos el 0. Vamos a ver si resulta por alguna razón. Y G de X, lo conocemos. G de X es 5X más raíz de X, ¿cierto? Así está definido G de X. Y queremos ver que esto pertenece al dominio de F y esto era R.
Era R, ¿cierto? Sí. Entonces tenemos todos los R más tal vez que esta cosa sea real. Ah, pero esto ocurre siempre, po, ¿cierto? Esto ocurre siempre. ¿Esto cuándo es real? Siempre, po. Y entonces me piden que son los reales positivos con el cero, tal que esto siempre es real. Eso como ocurre siempre, el intervalo más chico entre la intersección entre estos dos va a ser el de acá, ¿cierto? Entonces son todos los X reales y positivos, incluyendo cero, tal que esto pasa. Eso como siempre pasa, entonces este sería nuestro dominio simplemente. Entonces va a ser R más y el cero. Recordemos que ese cero era rojo, ¿cierto? Voy a ponerlo con rojo igual por si acaso. Alguien después estudiando se pregunta de dónde apareció. Entonces, nos queda ver la imagen nomás. Y luego la definición, ¿cierto? La imagen de X. Entonces, ¿cómo va a quedar? En este caso era F compuesto G ahora. Entonces, por definición, F queda afuera, la que está más cerca de X, la que se evalúa primero. G, como bien vimos, era 5X más raíz de X. F era sumarle 2 o restarle 2. Restarle 2. Entonces, a esta expresión le restamos 2. Menos 2, ¿cierto? Por ahí nuevamente no hay nada más que reducir, entonces está listo. Por lo tanto, ya determinamos nuestra compuesta, ¿no? Entonces, F compuesto G va desde el dominio que acabamos de determinar, que era R más con el 0, hacia dónde van a ir a parar todas las cosas que evaluemos acá, a esta expresión. ¿Y qué cosa podemos obtener ahí entonces? Si evaluamos solo reales positivos, ¿podemos tener algún negativo? Parece que sí, ¿cierto? Podemos tener igual de todo. Podemos tener R. ¿Y cómo ya podíamos saber eso? Porque el recorrido de la última función ya era R, ¿cierto? Ya era R. Entonces, como el recorrido de la última función que uno evalúa en la definición, nos dice, ¿cierto? Inmediatamente cuál iba a ser. F. El recorrido de F era R, así que llegamos a R. Muy bien. Entonces, continuando con las funciones, diremos que una función nuevamente pensada que se define desde A hacia B, se dice inyectiva, si solo si cumple que para todos par de elementos del dominio, tal que sus imágenes sean iguales, implica de que sus preimágenes son iguales. Si esto ocurre, diremos que F es inyectiva, ¿cierto? O de otra forma, también se dice que F es inyectiva si solo si todo elemento del recorrido tiene una y solo una preimagen del dominio. Diremos por otra parte que una función f de A en B se dice epiyectiva o sobreyectiva si solo si el recorrido de la función es el conjunto de llegada, ¿cierto? O el codominio. Pensando en que el codominio, recordemos que eran los posibles valores de llegada, ¿cierto? Si estos calzan, perfecto. Ahora, uno podría decir, pero entonces casi siempre la función es sobreyectiva o epiyectiva, ¿cierto? Bueno, depende de cómo está definida, ¿cierto? Uno la tiene que definir de forma de que los valores tienen que caer donde tienen que caer. Si uno por notación funcional ya lo hizo, la mayoría de las veces escribir que es sobreyectiva es nada, ¿cierto? Es escribir prácticamente que ya lo es. Si no, la notación clásica también uno diría que para todo elemento, ¿cierto? Para todo elemento del dominio, vamos a decir aquí, para todo X en el dominio, existe un único I en B, ¿cierto? Tal que I es igual a f de X. Si esa cosa ocurre,
estamos todos felices, ¿cierto? Y significa que sería biyectiva. Entonces, si nos damos cuenta, esto depende de la definición de la función. Recordemos que era función si ocurría esto, básicamente. Entonces, si la función está bien definida, uno nunca debería tener problemas con esto. Excepto que el dominio no está explícito, ¿cierto? Ni el recorrido tampoco. Y ahí es cuando uno tiene que hallarlo, y una vez que uno explicite el recorrido es este. Ahí uno no tiene duda de que entonces la cosa es biyectiva. Como definición que relaciona las dos anteriores, diremos que una función es biyectiva si y solo si es inyectiva y es sobreyectiva. Si cumple las dos definiciones anteriores, tenemos que es biyectiva. Si consideramos nuevamente f una función de A en B, diremos que esta función es invertible si y solo si existe una función g tal que va de B en A, ojo con los conjuntos, tal que para todo elemento de B, para todo B en B, la compuesta de en este orden, evaluada en B, es igual a B. Y que para todo elemento A del dominio de, bueno, de A, ¿cierto? O del dominio de F, como uno quiera llamarlo, o del recorrido de G, la compuesta en este otro orden, evaluada los elementos de A, es A. Y entonces, aquí, ¿qué es lo que quiere decir? Si yo compongo F compuesto G, o FOG, lo evalúo en B. ¿Por qué lo evalúo en B? Porque G está definido desde B en A, ¿cierto? Entonces, G lo voy a evaluar en B. ¿Sí? Entonces, G, como el que primero que evalúo, lo evalúo en B, y toda esa imagen la voy a evaluar en F. ¿Ya? Si esto me da B, y además, si yo evalúo en el otro orden, como F está definido desde A en B, entonces F lo voy a evaluar en elementos A, ¿cierto? Por eso que la compuesta en este orden está evaluada en A, porque es la primera que yo evalúo. Si me da A, en otras palabras, uno dice que esto es como la identidad, ¿cierto? Tengo una función que me la manda a qué cosa, a lo mismo que uno ingresó. Si yo ingreso al 1, me lo manda al 1, si yo ingreso al 10, me lo manda al 10. Uno diría, ah, pero esa función no tiene ni un brillo, ¿cierto? Pero cuando una compuesta, bueno, decimos que una función es una identidad cuando ocurre eso. Entonces, si yo compongo en ambos sentidos, y en ambos es la identidad respectiva de B o de A, diremos que la función es la inversa, o que G es la inversa de F. Lo cual uno denota con la misma notación que siempre tenemos para las inversas, tanto en multiplicativos como de funciones, f la menos 1. Entonces hay dos formas de poder hallar la inversa a través de la compuesta, ¿cierto? Pues vamos a ver nosotros el de abajito, que es el camino más o menos largo, cuando es biyectivo y todo eso es como más segura. Pero otro es ya saber de antemano cuál va a ser la inversa. Entonces, por ejemplo, si uno me dice cuál es la inversa de x menos 1, uno diría, oh, obvio que x más 1, ¿cierto? Si la función restarle 1, la función inversa sería sumarle 1, porque si yo compongo las dos, le sumo y le quito 1 y me queda lo mismo, ¿cierto? Y si lo hago al revés, al que está restando el 1, después le sumo el 1 y también me da el número que ingresé. Entonces, ahí como es fácil identificar al ojo, ¿cierto? ¿Cuál es la inversa? Uno lo que dice, sea la inversa, por ejemplo, sea G tal cosa, y yo los compongo por ambos lados, y si me da la identidad, que sería en el fondo que te dé X y que te dé Y en el otro orden, inmediatamente estás seguro que es la inversa, ¿ya? Sin tener que pasar por el camino largo, que es el camino de la proposición que mencionamos acá. Sea f una función de A en B, diremos que f es invertible si solo si es biyectiva. Entonces, en el fondo, para asegurarnos que una función tenga inversa, tenemos que probar que sea biyectiva primero. Si es así, la inversa de la función estará definida como, ya hemos denotado, f la menos 1, que va de b en a, es decir, que va en el sentido contrario de f, ¿cierto? Y pensando nuevamente en que f me lleva a x en y, ¿cierto? Recordemos que aquí tomo un x y me lo manda f de x, ¿no? Que nosotros asociamos con y. Entonces aquí al revés, toma algo de acá, un y me lo manda a la inversa. Donde sabemos que la inversa finalmente es x, ¿cierto? Y que es un único elemento de A, tal que cumpla esa definición de sobreyectividad, finalmente.
Entonces, si queremos ver si una función tiene inversa o si queremos encontrar la inversa de una función, lo primero que tenemos que saber es si es invertible la función antes de llegar y encontrarla. Y para saber que es invertible, podemos buscar o probar que es biyectiva, o bien hallar su inversa y probar que si las componemos en ambos sentidos, nos da la identidad de cada uno de los dos conjuntos respectivamente. ¿Ya? En algunos casos el camino de arriba va a ser más corto si es que la función es fácil de poder encontrar, o bien uno va a utilizar el camino largo, en el cual sí o sí va a encontrar la inversa, ¿cierto? Porque cuando uno encuentra el recorrido, ahí la inversa va a salir al tiro. Después uno la va a escribir nomás. Bien, unas proposiciones de esto, o propiedades, si f es una función de a en b, g otra función de b en c, con la observación, ¿cierto? Ahí, del dominio de g, que es el recorrido de f, vamos a decir que son funciones invertibles, entonces la compuesta es una función invertible y se define de la siguiente forma. Entonces la inversa de la compuesta va a estar dada como la compuesta de sus inversas, pero ojo con los sentidos, ¿cierto? Cambian. Entonces si yo tengo gof, la inversa de gof va a ser la inversa de g compuesta de la inversa de f. En el segundo caso, si f a la menos 1, como ya sabemos, denotamos la función invertible, tenemos que la inversa de f es f. Y esta es más o menos fácil de acordarse, ¿cierto? Porque para la suma, para todas las cosas ocurría lo mismo, ¿cierto? Que la inversa del inverso aditivo era a, que el inverso multiplicativo del inverso multiplicativo también era el mismo, ¿cierto? Con las funciones ocurre exactamente lo mismo. De hecho, uno puede ir más atrás, ¿cierto? En lógica, ahí sabemos que el negado del negado es el elemento, ¿cierto? Bueno, en las funciones tenemos lo mismo. Si la inversa de la inversa es ella misma. Bien, entonces vamos a utilizar esto que hemos empleado. Vamos a considerar ejercicios. Entonces, primero, diremos que f está definido de a en b, conjuntos que queremos determinar, va a estar definida como 1 sobre la raíz de 1 menos x. Y lo que queremos determinar es a y b, los conjuntos más grandes, ¿cierto? O subconjuntos más grandes posibles, subconjuntos de R, tales que la inversa de f exista. Y en el caso de que existe, la queremos determinar. Entonces, como vamos a determinar a y b, de acuerdo de que cumple la definición de ser invertible, ¿cierto? Y para que sea invertible, o uno explicita antes la inversa y las compone para que les dé la identidad, o bien probamos que es inyectiva, ¿cierto? Que es sobreyectiva y todo eso. Entonces lo primero en realidad sería el dominio, ¿no? El dominio, el recorrido, y ver qué verifica eso. Entonces para esto les vamos a dejar un tiempecito para que lo trabaje y luego lo discutimos, ¿ya? Voy a pausar la grabación, así que cuando reactivamos los micrófonos, volvemos a grabar. Ahí nuevamente les solicito que me lo recuerden. Ya. Entonces lo primero vamos a ver el dominio, o vamos a explicitarlo, ¿cierto? Que aquí en realidad no hay mucha cosa. Entonces el dominio rápidamente podemos encontrar que el intervalo abierto, ¿cierto? Desde menos infinito hasta el 1, cerrado en el 1, ¿cierto? ¿Y esto por qué es? Porque el denominador de acá debe ser distinto de 0. Ahí estoy mal, ¿cierto? Debe ser abierto entonces. Porque recordemos que si está lo que está dentro de la raíz debe ser mayor o igual que 0, ¿cierto? Pero además, el denominador debe ser distinto de 0, ¿cierto? Es decir, esta cosa debe ser distinta de 0. Bueno, sabemos que lo de acá ocurre cuando x es menor que o igual que 1, y lo de acá ocurre solo cuando x es distinto de 1, ¿cierto? En el fondo lo que me significa que a esta de acá yo le debo quitar la rayita de ahí, básicamente. Pero esto es lo mismo, ¿cierto? Porque tenemos ahí el i, el conector i. Por eso que aquí no es cerrado, ¿cierto? Si me quedaba solo con esta parte era cerrado, pero dado que está en el denominador,
hay que quitarle el hecho de que sea 0 también. Ya, entonces el dominio está listo. Para el recorrido, vamos a decir cómo. Entonces, y igual a f de x, ¿cierto? Donde f de x ya conocemos la expresión porque está dada. Y vamos a despejar uno respecto al otro, ¿no? Y siempre teniendo en consideración ahí cómo va siendo acotado y, ¿cierto? O restricciones respecto de ahí, mejor dicho. Y entonces acá vamos a elevar al cuadrado todo. Sin embargo, ya podemos hacer la observación, ¿cierto? Recordemos que la raíz o el recorrido de la función raíz, si lo queremos pasar como una función, es r más y el 0, ¿cierto? En este caso, como la raíz está en el denominador, sabemos que ya no puede ser el 0. Por lo tanto, todo lo que tenemos acá es mayor estricto que 0, o r más. Por lo tanto, si esto es igual ahí, y también, no tiene posibilidad. Entonces, vamos a decir con rojito acá, notar que como 1 sobre la raíz de cualquier cosa que esté aquí es mayor estricto que 0, ¿cierto? Entonces, y también. Ay, perdón. Entonces, y también. Entonces estamos acotando el recorrido, ¿cierto? Ya sabemos que va a ser sí o sí R más en el caso más chico. Perdón, en el caso más grande, ¿cierto? Vamos a ver si es que hay que quitarle algo más todavía. Bien. Entonces, si elevamos al cuadrado a ambos lados, tenemos i cuadrado. Lo de aquí abajito se nos va a la raíz, ¿cierto? Como el cuadrado que afuera nos da solo la parte positiva y no tenemos el problema del valor absoluto. Bien, aquí también sabemos que por el dominio, uno no pertenece al dominio, entonces el denominador es distinto a 0. Por lo tanto, podemos pasar, entre comillas, multiplicando cruzado, ¿no? Que es lo que muchos dirían. En realidad uno diría que uno va a multiplicar por 1 menos x, ¿cierto? ¿Y por qué puede hacer eso? Porque esto es distinto de 0 según el dominio. Si multiplicamos por este término a ambos lados de la igualdad, me quedará eso, ¿cierto? Y que bien podemos distribuir inmediatamente, ¿cierto? Vamos a distribuir antes de hacer ese paso. Menos y cuadrado x. Y ahí nos estamos ahorrando un pasito. Y esto queremos despejar al revés, ¿no? Si queremos despejar al revés, vamos a dejar el i cuadrado acá, s hacia acá, entonces vamos a restar 1. ¿Cierto? Si restamos 1 pasa eso. Y después de restar 1 lo que vamos a hacer es sumar y x. Y cuadrado x, perdón, ¿cierto? A ambos lados. Y cuadrado x. Ya, y ahora sí en el siguiente paso lo que vamos a hacer es dividir por i cuadrado, ¿no? O perdón, multiplicar por 1 sobre i cuadrado. ¿Por qué podemos hacer esta cosa sin sentido? Sin sentido. Pues, porque esto, porque sabemos que el i no nos causa problemas, ¿cierto? Ya podemos llegar a hacer x. Entonces tenemos i cuadrado menos 1, todo sobre i cuadrado. Ya bien. De hecho, esto de acá también lo podemos expresar como 1 menos 1 sobre i cuadrado, ¿cierto? Es equivalente, por si acaso. Si alguien prefiere. Bien. Entonces acá, esto de acá, nuevamente note que esto nos vuelve a restringir algo, ¿cierto? Y no puede ser 0. Ya, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, ya lo sabíamos. Tampoco podía ser 0 acá, ¿cierto? ¿Por qué no podía ser 0 acá? Esa es la pregunta. Porque uno sobre raíz de 1 menos x nunca es 0. Ya, muy bien, ¿cierto? De hecho, 1 sobre cualquier cosa que haya aquí abajo como función no puede ser 0. Recordemos que una fracción es 0 solo si el numerador es 0. Así que no hay forma. Ya, muy bien, Boris, de todas maneras. Entonces ya tenemos recorrido, po. Nuestra restricción fue que sí o sí tiene que ser mayor estricto que 0. No tenemos más posibilidades que eso. Luego, el recorrido entonces de la función f es desde el 0 hasta el infinito, ¿cierto? Nuevamente abierto en el 0 por la última restricción, o bien la anterior de la raíz. Ya, tenemos el dominio, tenemos el recorrido.
lo que queremos ver ahora sea invertible. Como vimos el dominio, ahí podemos ocupar cualquiera de las dos posibilidades. Como ya sabemos cuál va a ser la inversa, ¿cierto? Que puede ser cualquiera de estas dos, que son equivalentes. Como ya sabemos la inversa, podemos probar por la primera parte que si queremos componer esta expresión compuesta a esta, me debería dar y me debería dar x si la compongo en los dos órdenes distintos, ¿cierto? Si eso ocurre, inmediatamente sabemos que entonces es invertible y esta era la inversa que estábamos buscando. Esa es una posibilidad y que es muy corta si es que uno ya terminó el recorrido de forma satisfactoria. Si no, a veces es más fácil ver que es inyectiva, ¿cierto? Porque la sobreyectividad también ya la tenemos. ¿Por qué tenemos la sobreyectividad? Porque ya encontramos recorridos. Entonces, en este conjunto ya sabemos que la sobreyectividad, digamos, está dada porque ya tenemos explícito el recorrido. Lo que nos faltaría ver entonces es qué inyectiva, básicamente también. ¿Ya? Vamos a verlo por este caso. Entonces veamos si f es inyectiva. Una forma de abreviar inyectividad en las funciones es que se coloca que es 1 a 1. ¿Ya? En muchos textos lo pueden encontrar, o apuntes por ahí, lo van a encontrar que una función se dice inyectiva, es lo mismo que decir que la función es 1 a 1. Entonces, cuando una función es inyectiva, diremos que sean dos elementos cualquiera en el dominio. En este caso, bueno, ya encontramos el dominio, pero vamos a hacer más arbitrario, vamos a ir en A, tales que cumplan que f evaluado en A es lo mismo que f evaluado en B. Y lo que tenemos que llegar, vamos a poner aquí por demostrar, ¿cierto? Que esto implica que las preimágenes son iguales, es decir, que A es igual a B. F sabemos cuál es. Si lo evaluamos en A, tenemos que es 1 sobre la raíz de 1 menos A, ¿cierto? Si lo evaluamos en B, es 1 sobre la raíz de 1 menos B. Y trabajamos ahí ya nomás, ¿cierto? Algebraicamente. Entonces, elevamos al cuadrado a ambos lados de la igualdad. Se nos van las raíces, ¿cierto? También podemos usar los opuestos multiplicativos inmediatamente. De hecho, podríamos usarlo ahí. Opuestos multiplicativos, vamos a decir, que en el fondo es otra forma de decir que estoy multiplicando por 1 menos A y a la vez estoy multiplicando por 1 menos B, ¿cierto? A ambos lados. Entonces me va a quedar 1 menos B igual a 1 menos A. Ahora restamos 1, ¿cierto? A ambos lados. Tenemos menos B igual a menos A. Y finalmente entonces multiplicamos por menos 1 a ambos lados. Entonces nos queda que B es igual a A. Y lo que queríamos buscar era eso, ¿cierto? Que A es igual a B. Lo encontramos, por lo tanto es inyectiva, ¿cierto? Luego F es inyectiva, es decir, 1 a 1. La sobreyectividad está dada, ¿no? Y dado que el recorrido de F es desde el 0 hasta el infinito, ¿cierto? Tenemos la sobreyectividad. El dominio de acá lo habíamos encontrado también, ¿cierto? Era ya. O bien, ¿cierto? Nuevamente que para cualquier x en el dominio, menos infinito, 1, abierto, existe un único y, ¿cierto? En 0, infinito, tal que y es igual a f de x, ¿cierto? Ya. Entonces, como eso les decía, cuando uno ya encontró el recorrido, finalmente es básicamente volver a escribir el enunciado de lo que significa sobreyectividad y siempre se tiene, excepto que uno no haya identificado el recorrido. Ya, entonces tenemos que lo es, ¿cierto? Así, la función definida desde el menos infinito hasta el 1, estamos encontrando A y B, ¿cierto? Que era lo que nos pedían. Eh, dada por esta expresión, es biyectiva, ¿cierto? Porque ya vimos que era inyectiva y sobreyectiva a la vez, por lo tanto, tiene inversa, ¿cierto? Por lo que
existe su inversa, la cual está dada por, entonces, f a la menos 1 y que está definida al revés, ¿cierto? Desde el 0 al infinito hasta el menos infinito al 1. Y que si toma cualquier elemento, me lo manda a la inversa. Y la inversa, ¿cuál era la clave? El recorrido, ¿cierto? La única diferencia es que le cambio lo de y por x. Entonces era x cuadrado menos 1 sobre x. Sobre x cuadrado, ¿cierto? Sí. Eso sí me equivoqué. Sí, x cuadrado menos 1, todo sobre x cuadrado. Entonces ahí, si usted quiere verificar que la compuesta da, también se puede entretener de esa forma, ¿no? Entonces, ¿qué era? Era componer esta expresión con x, ¿cierto? Con esa en ambos órdenes, desde la derecha y desde la izquierda. Y me debería dar x y me debería dar y, dependiendo de cuál evalúo primero, ¿cierto? Si evalúo primero f, me debería dar x. Si evalúo primero b, me debería dar y. Y eso es para ahorrarse desde aquí en adelante, ¿cierto? Es decir, hasta aquí sí o sí tiene que tomar el mismo camino. Y de aquí en abajo uno puede evaluar las compuestas para ver si da la identidad de ambos casos. Si es que no le gusta probar la inyectividad. Entonces la inyectividad, este enunciado, ¿cierto? Cuando va a fallar, uno se puede dar cuenta más o menos al tiro de que casi siempre cuando en la función haya un valor absoluto, vamos a caernos en esta parte. Exceptuando que una acote lo suficiente el dominio de las funciones hasta que eso no ocurra. Recuerda que el valor absoluto me dice que depende de los elementos, ¿cierto? Si son positivos, si son negativos, cómo sale el valor absoluto. Entonces, cada vez que hay un valor absoluto, en realidad uno tiene dos cosas a la vez. Tiene las cosas, lo mismo pero en positivo y lo mismo pero en negativo. Entonces, si uno llegase aquí con valor absoluto, en algún momento va a quedar a que valor absoluto de A, por ejemplo, igual al valor absoluto de B. Si A y B son iguales, o si A es positivo, B es positivo, esta cosa se da. Si los dos son negativos, se da. Pero si tienen signos distintos, no se da nunca. O si hay una suma o otra operación de por medio, no va a dar tampoco. Dentro del valor absoluto estoy diciendo. ¿Ya? Entonces, cuando hay un valor absoluto, uno al ojo ya puede pensar que no es inyectivo. Dentro de la expresión. Bueno, uno tendría que probarlo de alguna manera, ¿cierto? Pero a la vez, si ya identifico la inversa y el componente no nos da la identidad, entonces no es invertible, ¿cierto? Según lo que nosotros habíamos señalado anteriormente. Profe, cuando uno hace ¿Sí? la de las compuestas, tiene que tener bien claro los conjuntos donde está partiendo y llegando. Claro, exactamente. Porque uno, por ejemplo, en este caso, si hace f o f a la menos 1, Ujú. le aparece un valor absoluto. Entonces ahí tiene que estar claro porque le va a quedar raíz cuadrada de i cuadrado. Raíz cuadrada de i cuadrado. Entonces, porque yo lo hice y dije, está quedando algo raro acá, pero hay que darse cuenta que el b era los reales positivos. Claro, entonces siempre ahí hace que el valor absoluto sea solo la parte positiva. Claro, exactamente. Muy bien, Boris, por esa observación. Entonces, también es una pregunta, porque yo recuerdo que la primera vez que di cálculo, como que no le tomé tanta importancia al dominio de las funciones. Me parecía como, ¿y para qué buscan esa cuestión si total no me va a cambiar la expresión final? Iluso. Después en ecuaciones diferenciales me di cuenta que uno gasta la mitad de la asignatura solamente en buscar el dominio y es que es más importante que la solución, ¿cierto? Entonces, claro, el dominio nos dice si lo que estamos resolviendo tiene sentido resolverlo, básicamente. Por eso es tan importante el dominio. Y justamente a veces nos dice, estáis mirando demasiado, con demasiada distancia el problema. A veces hay que verlo muy cerquita. Porque si el dominio nos dice que son reales positivos, ¿cierto? Uno se puede ahogar en un vaso de agua ante un valor absoluto, ante una raíz, ¿cierto? Ante cualquier cosa de ese tipo, de ese estilo.
Bien, el segundo ejercicio, también vamos a verlo con atención. Tenemos G, una función definida de A en B, tal que X me lo envía en 1 sobre la raíz cuadrada de X cubo menos 1. Hoy se parece mucho al anterior igual. Determina el dominio de G y el recorrido, de modo que sea biyectiva y luego determina la inversa. Bueno, aquí hablan inmediatamente de biyectividad, más que de que sea inversa, pero es lo mismo, ¿cierto? También, luego de haber encontrado el dominio del recorrido, uno podría componer y ver que esa cosa verifica. Eso, podemos dejar eso lo vamos a dejar como ejercicio, ya porque se parece mucho al anterior y en realidad ya estamos en el tiempo también, ¿cierto? Luego pasamos con lo que nos queda, que es muy poquito, antes de darle más importancia, ¿cierto?, a esto, como dijimos. Y entonces, cuando tenemos cálculo el viernes, vemos lo que nos queda de funciones, unos pocos ejemplos que nos quedan, y luego vamos a buscar en los textos guía, ahí como tutorial para estudiar solito con el libro, ¿ya? ¿Por qué digo esto? Porque a uno le cuesta estudiar solo de un libro, ¿cierto? No es lo mismo que tener la conversación con alguien. Eh, entonces vamos a ver de qué páginas corresponde, se van a dar cuenta, ¿cierto? Oye, el libro explica mejor que el profe. Y eso es obvio, porque para un libro, ¿cierto? Uno tuvo mucho tiempo para escribirlo, uno reflexionó demasiado tiempo para tratar de reducir lo mejor posible los contenidos. No omitió detalles que quedan de tarea, como se hacen en las clases por el tiempo acotado. Muchos lectores bondadosos o estudiantes por ahí colaboran con las correcciones, ¿cierto? De un ejercicio, correcciones de una explicación, como cuando uno hace una clase y se da cuenta que escribió dos veces sí, solo sí, ¿cierto? Uno lo borra una vez después de todo ese tipo de cosas. ¿Ya? Entonces, es conciso el texto, ¿cierto? Aparte es muy extenso, tiene todas las propiedades demostradas, tiene ejemplos resueltos. Entonces, por eso cuando decimos al principio de la bibliografía, hay dos libros que van a ser nuestra Biblia de cálculo, ¿cierto? El Thomas y el Stuart, porque esos tienen todos los contenidos. Y las dudas de ahí se pueden resolver mediante alguien que ya reflexionó mucho tiempo respecto a esto, que naturalmente uno espera que sea el profesor. ¿Ya? Entonces vamos a dejar ahí el ejercicio B, entonces, para que lo resuelvan nuevamente, qué hay que hacer, terminar el dominio, el recorrido, y luego ver si es invertible, puede tomar cualquiera de los dos caminos. Una vez que haya el recorrido, si quiere probar componiendo por ambos lados, le da la identidad. Puede ser más sencillo si es que usted confía en que es bueno para expresar la compuesta o para componer, ¿cierto? Si confía en que no se equivoca al componer, perfecto. Pero por otro lado, ¿cierto? Si inyectividad, sobreyectividad de funciones, eso lo vio y se considera fuerte en ese tema, lo prueba de esa forma, ¿cierto? Un camino más largo, un camino más corto, eso da lo mismo. Lo importante es que uno sepa que lo que está haciendo está bien y se sienta confiado de que lo está haciendo bien, principalmente. Chicos, entonces continuamos con funciones el viernes.